Buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar inicio formalmente a la capacitación, a la conferencia el día de hoy. Eh, Buenas noches también, doctor Jan Rodríguez, quien nos acompaña y quien será nuestro conferencista el día de hoy. Mi nombre es José Alvear, supervisor comercial de Escollanos. Es un gusto para quienes formamos parte de la compañía contar con su participación. Previo a presentar a nuestro conferencista, iniciamos comunicando algunas políticas, para el desarrollo de este webinar. La primera política. Las opciones de audio y video de todos los participantes se encuentran inhabilitadas para un correcto desarrollo de la conferencia. La segunda política es que la ronda de preguntas se desarrollará al final de la conferencia, ¿sí? La tercera, las preguntas se las debe realizar de manera textual. Para esto se dispone en la parte inferior de la plataforma de un icono que está con el nombre de preguntas y respuestas. Es ahí donde deben desarrollar o escribir las preguntas que deseen realizar. Cuarta, se solicita también que las preguntas sean claras para poder responderlas sin ningún problema. Dadas las políticas de este webinar, tengo el gusto de presentar formalmente al doctor Jan Rodríguez, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en pediatría en la Universidad de Antioquia, diplomado en nutrición infantil, diplomado en medicina odontológica, diplomado en medicina funcional, ex docente universitario de la Universidad de Antioquia y Fundación Universitaria San Martín. El doctor Jan Rodríguez nos hablará hoy sobre el tema que es enfermedades respiratorias y alergias en pediatría. De antemano, muchísimas gracias, doctor Rodríguez, y bienvenido. Bueno, José, muchas gracias, muchas gracias. Necesito que me hagas señas si se está escuchando bien, no solamente vos, sino el resto de los participantes. Sí, doctor, estamos con el audio perfecto. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos los colegas, todos los participantes que estén conectados. Sabemos que están haciendo un esfuerzo, un sacrificio por conectarse y aprender un poco más de medicina. Y bueno, quiero darle gracias al laboratorio por permitirme participar y compartir el conocimiento que he adquirido, el, el escaso conocimiento que creo que tengo. Y bueno, quiero pues como compartir la pantalla para empezar con la presentación. Yo soy médico, soy pediatra de la Universidad de Antioquia y tengo ya una experiencia de más o menos unos 100.000 pacientes vistos en consulta externa. También he trabajado en cuidados intensivos, también he trabajado en diversos hospitales universitarios y quiero compartir la experiencia que he tenido con la medicina tanto llamada tradicional como con la medicina alternativa. Digamos que vamos a llamarla, en la conferencia le vamos a decir la medicina HH, la medicina homotoxicológica y homeopática, que es la que conocemos como medicina biológica. Voy a activar la presentación. Bueno, ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor, está con la presentación. No sé si le pueda ampliar la presentación. Exacto. Ahora sí, ¿cierto? Está perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de enfermedades respiratorias y enfermedades alérgicas, particularmente alergias respiratorias. Aclaro que no voy a tocar las alergias en piel ni las alergias digestivas, aunque sí vamos a tocar de una manera tangencial, digámoslo así, la intervención en el sistema digestivo por la importancia que tiene el eje intestino-pulmón, el eje intestino-sistema respiratorio en cuanto a la salud respiratoria y el eje intestino-respiratorio o el intestino-inmunomodulación, precisamente cuando se habla de alergias. Entonces, habiendo dicho esto, quiero compartirles esta pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades alérgicas respiratorias más frecuentes? En Colombia
el país de donde yo soy, Medellín, Colombia, donde yo vivo y donde trabajo. En el consultorio particular donde yo ejerzo la medicina, siempre nos hacen una pregunta, la entidad encargada de regular la salud nos hace una pregunta de cuáles son las 10 primeras causas de consulta en mi consultorio. Y dentro de las 10 primeras causas, las causas más importantes y quizás suman el 80% de la consulta en pediatría, son los problemas alérgicos y respiratorios. Por esa razón, decidimos hablar hoy de enfermedades alérgicas y respiratorias en pediatría para compartirlas con ustedes. Dicho de otra manera, si ustedes como médicos, cualquiera que sea su área, tienen un muy buen manejo, un muy buen conocimiento y manejo de los problemas respiratorios y los problemas alérgicos, tiene más del 70-80% de los problemas pediátricos resueltos. Así que les quiero estimular a que estas enfermedades, rinitis, hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoides, amigdalitis, enfermedades bronquiales, otitis media y dentro de la rinitis, pues hablar de la infección respiratoria aguda o la IRA no neumonía, según dice la OMS, las conozcan más para que ustedes tengan mejores herramientas de trabajo. Dentro de la rinitis hay varios tipos de rinitis. Recordemos que el sufijo itis significa inflamación. Por lo tanto, cuando hablamos de rinitis, la rinitis es la inflamación del sistema rinosinusal. La rinitis es la inflamación del sistema rinosinusal y a grandes rasgos quiero que contemplemos que hay dos tipos de rinitis a grandes rasgos, además de la rinitis infecciosa, que es la gripa o la gripe, que vamos a hablar un poquito al final. En mi consulta encontramos con frecuencia lo que es rinitis alérgica y rinitis vasomotora. Son motivos de consulta muy, pero muy frecuente. Y para diferenciar la rinitis alérgica de la rinitis vasomotora, hay una pregunta clave o un concepto clave que debemos tener en cuenta y es el empeoramiento con el frío. La rinitis que aparece o se empeora con el frío, lo más probable es que sea una rinitis vasomotora. Mientras que la rinitis que no tiene una relación tan intensa con los cambios climáticos es una rinitis alérgica, teniendo claridad que la rinitis alérgica, para tener mejor aproximación diagnóstica, necesitamos también pruebas de alergenos y una buena historia clínica que nos hable del empeoramiento de la rinitis en cuestión cuando hay, por ejemplo, contacto sobre todo con polvo, particularmente el polvo por tener ácaros. Los ácaros del polvo son los que desencadenan o empeoran la rinitis alérgica, aunque con mucha frecuencia, y quiero que eso quede muy claro para todos, con mucha frecuencia hay pacientes considerados riníticos o que tienen rinitis alérgica y las pruebas de alergias salen negativas. Y a título personal, en la experiencia de casi 100.000 pacientes que he visto, la rinitis alérgica con mucha frecuencia no tiene pruebas de alergias positivas y eso no necesariamente nos tiene que poner en la perspectiva de decir que el diagnóstico se descarta, sino que es una rinitis alérgica que no tiene pruebas de laboratorio positivas. Entonces, recordar cómo diferenciar la rinitis alérgica de la vasomotora es el cambio con el frío. De otro lado, o adicionalmente, se encuentra otro problema muy frecuente en la consulta y es el problema de hipertrofia de amígdalas y el problema de hipertrofia de adenoides. Aquí pusimos hipertrofia de amígdalas
pero quiero que entendamos un concepto importante. Permítanme. Una de las claves con respecto a la hipertrofia de amígdalas es que el paciente sea o no sea roncador. Ojo, recordemos que la hipertrofia, que las amígdalas, digamos que son 4 amígdalas. Las 2 amígdalas más frecuentemente comprometidas o que conocemos como amígdalas, por lo menos en Colombia así es, son las amígdalas palatinas, que están al lado y lado de la cavidad oral, de la entrada de la cavidad oral, de lo que llamamos comúnmente como círculo de Waldeyer, el cual está conformado a los lados por las amígdalas palatinas, en la parte superior por las amígdalas adenoides y en la parte inferior por las amígdalas linguales, que si una persona tiene una lengua que puede sacar o protruir intensamente, podría haber incluso las criptas de las amígdalas linguales. Las amígdalas linguales normalmente no se hipertrofian y no causan obstrucción. En cambio, las amígdalas palatinas con frecuencia se aumentan de tamaño y causan obstrucción. Por eso, una de las claves cuando tenemos hipertrofia de amígdalas, tanto palatinas como adenoides, es que el paciente ronque. Cuando el paciente presenta los síntomas o los hallazgos físicos como lo que llaman facies adenoidea, que es un niño con hipoplasia del maxilar superior, cuando tienen hipertensión pulmonar, que eso es muy raro, pero que es muy grave, estamos hablando de un estado muy avanzado de la hipertrofia de amígdalas y adenoides y no podemos permitir que el paciente llegue allí. Otra cosa importante a tener en cuenta como clave en la hipertrofia tanto de amígdalas como de adenoides es que de amígdalas palatinas como de amígdalas adenoides, puede que las adenoides son una sola, que forman el círculo de Waldeyer, es que el paciente esté con respiración oral. Esa es otra clave. Cuando un paciente llega a consulta sin mocos, sin congestión nasal, sin nariz tapada, pero respirando con la boca abierta, y que la madre nos dice que habitualmente respira con la boca abierta o es un respirador oral y que además de eso ronca, por eso pongo aquí como clave el ser roncador, la probabilidad de que tenga una hipertrofia importante, de moderada a severa, de las amígdalas adenoides es muy alta. Otra cosa importante a tener presente como diagnóstico diferencial de la hipertrofia de amígdalas, tanto adenoides como palatinas, es que es la hipertrofia de cornetes, la cual se presenta ya más cercano a la adolescencia, pero se puede presentar desde la edad escolar. Y otro punto importante es recordar que el tejido linfoide, es decir, todos los que son ganglios, sobre todo los ganglios del cuello, que son el 80% de los ganglios que hay en el cuerpo, así como las amígdalas adenoides o palatinas, crecen bastante a partir de los 2 años y hasta los 10 años. El tejido que quizás crece más, o el órgano, si se le puede llamar órgano, al órgano linfoide, que más crece entre los 2 y los 10 años es el órgano linfoide, es el que más crece. Por lo tanto, es una etapa crucial para nosotros intervenir en los pacientes y evitar complicaciones que lleven al niño a hipertensión pulmonar o que lleven al niño a desarreglos de la arquitectura facial que hagan o que lleven al paciente o a la familia del paciente a tener gastos muy altos en ortodoncia y en odontología. Uno de los exámenes más importantes para definir si el paciente tiene hipertrofia de adenoides, de amígdalas adenoides, es la radiografía de Cowan. La radiografía de Cowan es un examen barato, es muy económico y que nos da gran información con respecto a al porcentaje de obstrucción de la vía aérea. Es relativamente fácil de leer y casi siempre, pues por lo menos en Colombia, el radiólogo da una lectura del examen reportándonos
obstrucciones que cuando nosotros encontramos que la obstrucción es menor del 50%, podemos dejar al paciente en espera, haciéndole otro resultado, otro examen en unos 6 a 12 meses para definir si el paciente es quirúrgico o no. Tradicionalmente se ha dicho que el paciente que tiene de un 51 a un 75% de obstrucción puede ser de manejo médico o de manejo quirúrgico. Por eso se dice que el manejo es individual, mientras que todos los pacientes que son de obstrucción mayores del 75%, todos esos pacientes son remitidos tradicionalmente a cirugía. Y aquí quiero darles una clave. Con medicina bioreguladora, con medicina biológica, bien fundamentada, bien hecha, bien consistente, individualizando bien en el paciente, hemos tenido la oportunidad y la bendición de tener por lo menos en mi consulta unos 2.000, 3.000 pacientes tratados para hipertrofia de amígdalas y adenoides, de los cuales un 70 a un 80% de aquellos que tenían una hipertrofia de adenoides mayor del 75% no fueron sometidos a cirugía, lo cual nos pone en una perspectiva muy interesante y hace que quedemos muy bien como médicos en la comunidad médica y con los pacientes y con las familias de los pacientes, porque salvamos a un paciente de ser sometido a cirugía. Las amígdalas adenoides y las amígdalas palatinas son policías que están vigilando la entrada de la vía aérea o a la vía aérea. Lo que pasa es que a veces el policía se para muy al frente de la puerta y causa obstrucción en el flujo de aire, y eso puede predisponer incluso a problemas como otitis media a repetición. De otro lado tenemos el problema de las amigdalitis, las inflamaciones de las amígdalas. La amigdalitis puede ser amigdalitis aguda o una amigdalitis recurrente. Los enfoques usualmente son diferentes, pero no siempre son diferentes en cuanto a la etiología. Entonces, la amigdalitis aguda se considera que todos los niños menores de 3 años, las amigdalitis o las amigdalofaringitis son virales y por lo tanto tradicionalmente se considera que esos pacientes no se tratan con antimicrobianos. Menor de 3 años que tenga amigdalofaringitis en el 90% de los casos es autolimitada porque se maneja, o más bien porque se considera viral. Pero ojo, una de las conclusiones de la conferencia de hoy es que las enfermedades virales sí pueden requerir y sí se benefician de la terapéutica con medicina bioreguladora. Los niños mayores de 3 años se considera que más del 90% de los casos de estas amigdalofaringitis son de origen bacteriano y tradicionalmente se ha dicho que necesitan tratamiento antimicrobiano. De otro lado, tenemos las amigdalofaringitis recurrentes, que son pacientes que con frecuencia tienen un reflujo gastroesofágico asociado o tienen una hipertrofia de amígdalas asociada, pero no siempre hay hipertrofia de amígdalas. Repito, cuando hay amigdalitis recurrente, no siempre hay hipertrofia de amígdalas, no siempre hay crecimiento exagerado de las amígdalas. Sobre todo en esos pacientes que no hay crecimiento exagerado de las amígdalas, la probabilidad de que haya reflujo gastroesofágico como un factor causal de esas amigdalitis químicas es mucho más alta. Cuando hay hipertrofia o aumento del tamaño de las amígdalas, la probabilidad de que sea infecciosa es mucho mayor. De todos modos, tradicionalmente se ha considerado que estos pacientes deben ser sometidos a cirugía. La mayoría de los otorrinolaringólogos consideran a estos pacientes para operar, pero aquí nuevamente les comento que hemos tenido una gran experiencia con pacientes con amigdalitis recurrentes que haciéndole terapia homotoxicológica bioreguladora, que es la que vamos a comentar hoy, pueden ser sanados o controlados de esas recurrencias
y se salvan de cirugías. Otro problema relacionado con los problemas respiratorios es la otitis media. Ya les había dicho ahora que una de las consecuencias de la hipertrofia, particularmente de adenoides crecidas, es la otitis media recurrente. Por eso, otra vez, un punto clave en la otitis media recurrente es que el paciente sea roncador. Un paciente que tenga otitis a repetición y que sea roncador, lo más probable es que tenga una hipertrofia de adenoides que esté facilitando o predisponiendo a que presente este problema. Pero también hay otros problemas como el consumo de biberón en posición en decúbito. También hay otros problemas para causar otitis media recurrente como son disfunción tubárica. Hay otros problemas como son la rinitis alérgica mal controlada, que genera una disfunción tubárica y una otitis media recurrente. Las otitis medias agudas, recurrentes o no, se considera que se debe dar tratamiento antimicrobiano cuando la temperatura es mayor de 38 grados y medio y cuando lleva más de 48 horas con una temperatura mayor de 38 grados y medio, de 38,5. Eso es el enfoque tradicional, pero nuevamente la medicina bioreguladora nos permite aproximarnos a esos pacientes con estrategias interesantes para que este paciente mejore sin necesidad incluso de antibióticos, aunque yo personalmente sí prefiero en el que tenga más de 38 grados y que lleve más de 48 horas, darle estrategia antimicrobiana tradicional, además de la estrategia antimicrobiana y homotoxicológica que podríamos tener o bioreguladora. Uno de los grandes libros que podemos ver en la medicina del problema respiratorio son las enfermedades bronquiales. Y vamos a hablar de 3 grandes problemas bronquiales. Número 1, la bronquiolitis, que en términos concretos, una bronquiolitis es el primer episodio sibilante de un lactante, pero también se considera que se puede diagnosticar bronquiolitis cuando hay un segundo episodio sibilante. Entonces, 1 o 2 episodios sibilantes en un niño lactante, usualmente lactante menor, como este bebé que vemos acá, se considera bronquiolitis. Obviamente hay que tener en cuenta factores de riesgo y antecedentes personales y familiares para diferenciarlo con el asma, que es el otro problema bronquial. Pero el asma tradicionalmente se ha considerado que se diagnostica como tal cuando son episodios sibilantes, más de 2, en pacientes o en niños mayores de 2 años, mientras que el síndrome broncoobstructivo recurrente es 2 o más episodios sibilantes en niños lactantes. Repito, bronquiolitis, 1 o 2 sibilantes en lactante, síndrome broncoobstructivo recurrente, más de 2 episodios sibilantes en lactantes y asma, más de 2 episodios sibilantes en niños mayores de 2 años, en términos generales. Ahora, tenemos entonces que hay unos factores de riesgo generales para todas estas enfermedades y teniendo en cuenta esos factores de riesgo, nosotros podemos establecer terapéuticas para los pacientes. De ese modo, vemos que cualquiera de estas enfermedades que acabamos de comentar pueden tener antecedentes personales de alergias en otros órganos, por ejemplo, alergias intestinales o alergias alimentarias, por ejemplo, una alergia a la proteína de la leche o, por ejemplo, un eczema alérgico. Pueden ser factores o antecedentes personales que se relacionan con estos niños que tienen hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoides, rinitis alérgica, entre otros. Obviamente están los antecedentes familiares de alergias. Una mamá que sufrió de rinitis, un papá que sufre o sufrió de asma, un tío o un hermano que sufre de dermatitis alérgica, son factores de riesgo para que el niño presente enfermedades alérgicas al día de hoy, teniendo también presente que las alergias intestinales también hacen parte del paquete y los papás que hayan sido
que hayan sufrido de hipertrofia de amígdalas y adenoides o de otitis media de repetición pueden hacer parte de los mismos. Recordemos entonces también las infecciones recurrentes. ¿Por qué las infecciones recurrentes son factor de riesgo? Porque las infecciones recurrentes empiezan a disregular la inmunología del paciente y a causar un desequilibrio de la respuesta TH1, TH2 en el niño y hace que tenga mayor probabilidad de desarrollar alergias respiratorias y otras enfermedades en otros órganos, además del sistema respiratorio. Otro punto importante es la introducción de alimentos. Hay muchos puntos que a veces no hay encuentro para definir qué es bueno y qué no es bueno. Por ejemplo, el huevo, el consumo de huevo tradicionalmente en nuestro país se considera que si el niño tiene alergias, muchos dicen que hay que esperar hasta el año para consumir huevo. En términos generales, ese es un concepto que está reevaluado y se considera hoy en día que el niño debe consumir, al contrario de lo que se pensaba antes, debe consumir huevo antes de los 7 meses, justo para reforzar la tolerancia inmunológica y evitar la aparición de alergias en un futuro. Por ejemplo, sin embargo, si el paciente al consumir huevo tiene algún brote o alguna exacerbación alérgica respiratoria, lo prudente es suspenderlo y esperar 1 o 2 meses para volver a introducirlo, excepto que la reacción haya sido muy severa. Lo mismo con el consumo de tomate, a veces incluso hasta la papa, los lácteos, entre otros. En nuestro país es muy frecuente, y creo que Ecuador no escapa de ello, es muy frecuente el consumo de leche entera en niños menores de 1 año. Sabemos que la leche entera tiene una carga proteica 3 veces superior o más a la leche de fórmula o a la leche materna, lo cual genera unas heridas en el sistema digestivo, en el intestino del niño, que lo hacen más permeable a los alergenos que entran al torrente circulatorio y sensibilizan para que el paciente presente crisis asmáticas, rinitis y alergias en otros órganos. Entonces, la introducción de alimentos es muy importante hacerla de manera juiciosa y hacer un esfuerzo con nuestros hijos, con nuestros niños, con las familias de los niños, para que no ingresen alimentos en el momento que no es. Otro factor importante que yo lo pregunto mucho y que en el 80% de mis pacientes de mi consulta, 70-80% de los pacientes de mi consulta tienen como positivo, como antecedente cuando sufren de alergias, es haber nacido por cesárea. Repito, 70-80% de los pacientes que tienen cualquier problema alérgico y respiratorio recurrente que acabamos de mencionar, tienen como antecedente el parto por cesárea, porque el parto por cesárea es un parto que hace que la flora bacteriana o la microbiota intestinal sea diferente en los niños nacidos por vagina, y eso hace que los ponga en un riesgo mayor de presentar enfermedades respiratorias y alérgicas y otras enfermedades, incluyendo las alergias digestivas y los problemas digestivos no alérgicos. Entonces, podemos hacer unas propuestas terapéuticas. En este punto quiero decirles algo muy importante. Es muy difícil encontrar grandes estudios en la literatura que nos muestren metaanálisis de medicamentos homeopáticos y sobre todo los biológicos u homotoxicológicos, sobre todo complejos, precisamente por la dificultad que hay en hacerle un seguimiento y un buen estudio a ellos. Pero la mayoría de las cepas que yo les voy a enumerar, porque voy a hablar de algunas cepas en particular para contextualizar dentro de un producto complejo, la mayoría de las cepas de las que voy a tocar, que voy a hablarles, tienen estudios que demuestran un impacto positivo inmunológico y antialérgico, inmunomodulador y antiinfeccioso en la mayoría de las enfermedades que estamos diciendo. No los quise poner
para no sobrecargar la presentación. De tal manera que podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, en rinitis vasomotora, tenemos que la mayoría de los pacientes que sufren de rinitis vasomotora son niños pequeños menores de 3 o 4 meses. Es una consulta muy frecuente. Los papás llegan diciendo que el niño se mantiene congestionado y son niños que realmente lo que necesitan es esperar. La mejor terapéutica en la rinitis vasomotora del lactante es esperar. Si esa rinitis va más allá de los 3 o 4 meses, probablemente sea una rinitis alérgica. Pero de todos modos hay niños más grandes e incluso adultos que tienen o que sufren de rinitis vasomotora y es una enfermedad o un problema, si es que se le puede llamar enfermedad, que mejora con el control térmico. Poner caliente al paciente o poner el ambiente más caliente o evitar las corrientes de aire frío que son las que predisponen o desencadenan usualmente una rinorrea clara y abundante. Así entonces, la medicina occidental o tradicional nos recomienda antihistamínicos nasales cuando se presentan rinitis vasomotoras. Ellos consideran de alguna manera como parte de la estrategia terapéutica los antihistamínicos nasales. ¿Cuál es el problema de los antihistamínicos, tanto sistémicos como nasales? Que los antihistamínicos secan mucho las mucosas. Los antihistamínicos secan mucho las mucosas y ponen el moco muy espeso en muchos de los casos. Por lo tanto, pues podríamos tener como una alternativa en la medicina homeopática y homotoxicológica o en la medicina bioreguladora que nos trae hoy a la conferencia, productos que tengan calcium carbónico, El calcium carbónico es una molécula, es una cepa homeopática que a mí me gusta mucho en las alergias, en todas las alergias y en todos los problemas respiratorios que les acabo de decir. Y de modo especial el calcium carbónico es bastante interesante si tenemos en cuenta, por ejemplo, esta presentación que estamos aquí resaltando, puesto que el calcium carbónico que se encuentra aquí, por definición en la materia médica homeopática, nos dice que es útil en rinitis por cambio climático. Útil en rinitis por cambio climático. Ahora bien, si de pronto un paciente que tiene rinitis vasomotora no tolera o no le gusta el uso de dispositivos directos en la nariz, porque a veces pueden ser un poco mal tolerados, sobre todo en los niños más pequeños, entonces podemos acudir a alguna otra presentación que venga en ampollas o en gotas sublinguales o utilizar las ampollas que tenemos disponibles para nebulizar. Yo particularmente soy muy ávido, muy amante a las nebulizaciones con medicina bioreguladora. Y en este caso podemos utilizar las ampollas de R49, por ejemplo, que también tienen calcium carbónico, entre otras moléculas como el arsenicum album, el calium bicromium, entre otros, porque las nebulizaciones son a veces mejor toleradas y a veces pueden ser incluso más costo efectivas para el paciente. Tradicionalmente, las ampollas se utilizan venosas unas 2 veces por semana, pero a mí me gusta utilizar la dilución de ampollas, de una ampolla o de varias ampollas de diferentes combinaciones en unos 100 centímetros de solución salina y utilizar esa mezcla para nebulizar al paciente 1 o 2 veces al día durante varias semanas o meses, dependiendo de lo que estemos tratando. Por ejemplo, un paciente con rinitis vasomotora, podríamos utilizar una nebulización diaria al principio, digamos que en las noches, que es cuando baja la temperatura, durante las primeras 2 semanas, 3 semanas, el primer mes,
y después hacerla unas 2 o 3 veces por semana hasta que el paciente se controle, o simplemente mientras se hace la transición o se hace el acople con gotas sublinguales. Es una manera de hacerlo y es una propuesta que les quiero compartir a ustedes. Cuando hablamos de rinitis alérgica, el pilar fundamental de la rinitis alérgica es el control de las alergias. Es el control de las alergias. Yo les voy a ser muy honesto. En mi experiencia, el control ambiental, el control del aire, me parece, para mí no es fácil hacerlo con los pacientes, porque un control ambiental, como se debe hacer, hace que la persona viva una vida muy restringida. Ahora, me parece que tiene mucho mayor efecto, y en mi experiencia lo he visto, cuando yo controlo no los alergenos del ambiente, los pólenes, el polvo, las cucarachas, entre otros, sino que me va muy bien cuando le recomiendo a los pacientes que controlen los alergenos de los alimentos y cuando controlan la dieta. Por eso el control dietario, hay una persona que dice dictario, el control dietario es fundamental tener presente la eliminación de los lácteos, sobre todo los lácteos líquidos, Y cuando hablo de lácteo, hablo de el alimento que sale de la mama de un mamífero. Cuando hablamos de leche de almendras, leche de coco, pues no son leches porque no salen de una mama, sino que son jugos de frutos que tienen color leche y que tienen una gran ventaja nutricional incluso sobre la leche, particularmente la leche de vaca. Yo recomiendo mucho que se suspenda o se disminuya grandemente los lácteos líquidos, en algunos pacientes los lácteos sólidos, y que haya una dieta antiinflamatoria, evitar la dieta inflamatoria. Por ejemplo, el gluten, por ejemplo, los alimentos histaminérgicos, evitar los alimentos histaminérgicos como el banano, la naranja, la piña, la fresa, el cerdo, los mariscos, que son alimentos que son muy inflamatorios y muy histaminérgicos. Y recordemos que en el tratamiento tradicional de la rinitis alérgica, pues nos mandan antihistamínicos orales como parte de la elección tradicional, pero mejor que un buen antihistamínico oral es eliminar los alimentos que sean histaminérgicos. Obviamente, ellos también recomiendan los esteroides nasales, y ambos medicamentos tienen el problema. El esteroide nasal, sobre todo el más conocido, la peclometasona nasal, sí se puede tragar y se puede absorber y puede frenar el eje del crecimiento. Y en cuanto a los antihistamínicos, ya habíamos dicho que pueden causar gran resequedad de las mucosas, y otro problema que causan los antihistamínicos son problemas viscerales, particularmente retención urinaria y trastornos de la conducta, porque los niños y los ancianos pueden tener efectos paradójicos, o les causa mucha somnolencia, así sean antihistamínicos de última generación, pero también les puede causar al revés mucha estimulación neurológica. En este caso, quería que tuviéramos en cuenta una molécula, una cepa más bien, una cepa que es bastante interesante, que es la pulsatilla. La materia médica homeopática nos dice que la pulsatilla, que la encontramos en estas dos presentaciones o en estos dos medicamentos, la pulsatilla, la materia médica nos dice que es útil en la rinitis seca, ese paciente que tiene rinitis que no tiene mucho moco, pero que es una rinitis que es incómoda, que le causa rasquiña y no tiene tanto moco, pero que hay mucha obstrucción nasal, que está asociado con otitis y con conjuntivitis. Y aquí quiero que nos detengamos un poco. La mayoría de los pacientes, más del 50% de los pacientes que tienen rinitis alérgica, más de la mitad de los pacientes que tienen rinitis alérgica, son pacientes que tienen conjuntivitis asociada, y con mucha frecuencia los pacientes mejoran de lo uno sin mejorar de lo otro,
porque el tratamiento se restringe solo a la nariz con esteroides nasales cuando es tratamiento tradicional, o con antihistamínicos sistémicos que resecan las mucosas y que resecan las conjuntivas y pueden empeorar. Entonces, acudir a unas nebulizaciones con algunos de estos componentes que estamos comentando en este momento sería bastante interesante. Recordemos que rinitis significa inflamación de la nariz y por lo tanto una intervención antiinflamatoria que además de tener pulsatilla, tiene apis, belladona, entre otros. Esa estrategia antiinflamatoria es fundamental, no solamente para rinitis, sino para todas las enfermedades alérgicas, porque todas las enfermedades alérgicas cursan con mayor o con menor inflamación. Y espero que esto sea pues claro para todos, para que entendamos la intervención que vamos a tener en los pacientes. Si tenemos en cuenta que el R49, por ejemplo, viene en gotas, en ampollas y en tabletas, pues vuelvo y les digo lo que les dije ahora. Utilizar nebulizaciones con las ampollas es una estrategia fantástica en el paciente que no tolere, por ejemplo, las inhalaciones o las aspersiones nasales. Otra manera de utilizar los medicamentos es utilizarlos efectivamente, diluir las ampollas homeopáticas, las ampollas de medicina biológica, por decir algo, diluir un R49, una ampolla de R49 y diluir una ampolla de R1 dentro de un dispositivo de solución salina y utilizarlo como inhalador. Es fantástico porque tiene un efecto no solamente inmunomodulador local, sino también sistémico para otros problemas, por ejemplo, para un asma. Entonces, quiero que lo tengan en consideración. La hipertrofia de las amígdalas, como habíamos dicho, cuando la hipertrofia de las amígdalas es asintomática, pues realmente lo que hay que hacer es observar al paciente. No mediquemos al paciente ni con medicina alternativa ni con medicina tradicional. No mediquemos al paciente con medicina occidental ni con medicina biológica cuando tenga hipertrofia de amígdalas, sea adenoides o palatinas, si el paciente no tiene síntomas. Yo he tenido pacientes que tienen amígdalas grado 3/4, que no roncan, que no son respiradores orales. He tenido pacientes con hipertrofia de amígdalas y adenoides con obstrucción mayor del 70-75% en la radiografía de Kabun y no roncan, no son respiradores orales y por lo tanto esos pacientes, por favor, no les hagan ningún tratamiento. Simplemente háganle un seguimiento y denle recomendaciones a los padres, que estén pendientes del niño si empieza a respirar de manera permanente con la boca abierta o a roncar. Ahora, cuando el paciente es sintomático, les había dicho que la mayoría de los pacientes son quirúrgicos de manera tradicional, pero puedo decirles que componentes o medicamentos que tengan sulfur iodatum son excelentes para las amígdalas grandes, hinchadas y enrojecidas. Componentes o medicamentos que tengan sulfur iodatum son maravillosos para las amígdalas grandes, hinchadas y enrojecidas. Cuando usted mira el libro de materia médica homeopática, aparece sulfur iodatum como una excelente estrategia para los pacientes que tienen amígdalas grandes, hinchadas y enrojecidas. Recuerde que cuando hablamos de amígdalas, no solamente estamos hablando de las amígdalas del paladar, sino que estamos hablando de las amígdalas palatinas, que aunque yo no las vea hinchadas y enrojecidas, sí las puedo ver grandes o puedo suponer que están grandes. Y aquí esta intervención es muy interesante porque además de tener R26, además de tener sulfuro iodatum, tiene calcáreas que yo las amo, las quiero muchísimo para este tipo de problemas. Dense la oportunidad de utilizar esta molécula, este medicamento con estas cepas, particularmente por tener calcium iodatum, ferrum iodatum, ácido fosfóricum, entre otros, porque las calcáreas son bastante interesantes para regular el crecimiento no solo de las amígdalas,
sino también de los ganglios linfáticos, sobre todo en el cuello, que se presentan muy frecuentemente en los niños y que es un motivo de consulta muy frecuente y que hace que se angustien mucho los padres, porque cada que hay ganglios crecidos, los padres piensan en tumores, en linfomas, por lo que han escuchado. Entonces tengan en cuenta las calcáreas. Tengan en cuenta las calcáreas, y para tener en cuenta las calcáreas no se les olvide el sulfuriodatum, el calcium carbonicum, que son bastante buenas y que están presentes en R26 y que nos pueden ayudar muchísimo con ese tipo de pacientes. Nuevamente, hablando de hipertrofia de amígdalas, están las hipertrofias de adenoides, y aquí quiero que recordemos que en R17, que es un medicamento utilizado como drenador linfático, es bastante bueno que lo tengamos presente porque tiene una cepa que es la escrofularia nodosa, que la materia homeopática nos dice que es bueno en todo tipo de adenopatías y en todo crecimiento ganglionar o glandular. Repito, la hipertrofia de amígdalas adenoides es bastante respondedora a medicamentos que tengan escrofularia nodosa, porque la materia homeopática nos dice que es útil en todo tipo de adenopatías y de todo crecimiento glandular. Entonces, R17, por ejemplo, que además de todo tiene NAJA, es bastante bueno para este propósito. Recuerden que como también vienen gotas, en ampollas y en tabletas, se pueden utilizar nebulizados, que a mí me gusta mucho esa intervención, como les he dicho antes. Cuando hay amigdalofaringitis, la amigdalofaringitis siempre pensamos que es de origen infeccioso, pero recuerden que les dije que hay una amigdalofaringitis recurrente que usualmente tiene un reflujo gastroesofágico asociado, pero como hay una gran inflamación y estos pacientes con amigdalofaringitis presentan con mucha frecuencia mucha fiebre, y el paciente se le ponen las amígdalas grandes, se le ponen enrojecidas, como acabamos de decir ahorita, pero también se ponen calientes, que tienen fiebres muy altas. Las fiebres más altas en pediatría son las de las amigdalofaringitis y las de las otitis, son las fiebres más altas y más asustadoras, además porque con frecuencia el paciente se pone robicundo. En este caso, belladona, que se encuentra en R1, es muy interesante en este tipo de pacientes, es bastante buena en este tipo de pacientes. Aquí tenemos que cuando hay un episodio único, pues entonces belladona, la materia homeopática nos dice que ayuda mucho en las amígdalas que aumentan de tamaño, que están inflamadas, con ganglios aumentados y con mucha fiebre, sobre todo la fiebre robicunda. Y cuando hay amigdalitis recurrente, vuelvo y les digo, cuando hay amigdalitis recurrente, no olviden las calcáreas, no me olviden las calcáreas. Las calcáreas yo las recomiendo en todos los pacientes que tienen alergias respiratorias, pero sobre todo en todos los pacientes que tienen hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoides y que tienen amigdalofaringitis a repetición. Bueno, y cuando hablamos de los bronquios, pues bueno, está la bronquiolitis. Tengan en cuenta que el 95% de las bronquiolitis son como unas gripas, son una infección respiratoria. Por lo tanto, el tratamiento es cronoterapia y medidas generales, y menos del 5% de los pacientes requieren hospitalización y menos del 1% van a cuidados intensivos, teniendo en cuenta que los pacientes que van a cuidados intensivos son los pacientes que usualmente fueron prematuros o que tienen antecedentes alérgicos importantes, ellos y los papás. Tradicionalmente se ha dicho que el virus sincitial respiratorio es el causante de la bronquiolitis, pero recuerden que hay otros virus, este no es el único causal, hay otros virus como el rinovirus, el adenovirus, el paramyxovirus, otro grupo de virus causantes de bronquiolitis. Y ojo, las bacterias, que algunos le dicen que son bacterias, otros ni saben qué son porque dicen que son parásitos, como el micoplasma y la clamidia pneumoniae, son causantes de síntomas similares a bronquiolitis, y esos pacientes tradicionalmente se manejan con antimicrobianos, pero nosotros podemos utilizar estrategias muy interesantes
además de utilizar beta-2 y esteroide, que es el enfoque tradicional, podemos utilizar cualquier medicamento que tenga belladona y apis. Belladona y apis, que son bastante buenos en todo lo que tenga que ver con inflamación. Cuando hablamos de bronquiolitis, lo que está pasando con el paciente con bronquiolitis es que tiene una inflamación de los bronquiolos, particularmente un edema peribronquial. Un edema peribronquial. Una cosa interesante, particularmente en los pacientes que están hospitalizados, para que no se les olvide, es que además de utilizar beta-2 y esteroides, que incluso en algunos países ni siquiera los utilizan, es que utilizan adrenalina nebulizada, particularmente la racémica, para este tipo de pacientes, porque los alfa agonistas son mejores en la mucosa bronquial en cuanto a esta respuesta. Pero realmente en medicina bioreguladora me gusta mucho hablar de apis y belladona porque son centrales en la inflamación, para controlar la inflamación. Y aquí tenemos estrategias interesantes para utilizar con nuestros pacientes en este caso de bronquiolitis aguda. Obviamente, cuando el paciente tiene más de 2 episodios sibilantes, más allá, alrededor de la etapa del lactante, además de la intervención que les acabé de decir, que es la intervención aguda, es importante en esos pacientes tomar en consideración la intervención preventiva, la intervención que nos ayude a evitar que el paciente recaiga. Y ahí sí me gusta mucho utilizar fórmulas inmunoestimulantes, particularmente la vitamina D. Las fórmulas inmunoestimulantes o inmunomoduladoras que tengan dosis altas de vitamina D me parece que son centrales en el tratamiento de los pacientes. Hoy por hoy, como consecuencia de lo que ha venido pasando con el COVID-19, ya hay decantado mucha información en la cual la vitamina D es bastante interesante porque disminuye la probabilidad de eventos adversos fatales y es inmunoestimulante, además de que hoy en día a la vitamina D se le considera como una hormona que regula en muchas áreas, no solamente en la parte ósea, que es la que tradicionalmente se ha hablado, sino que también regula la parte inmunológica de una manera pero muy interesante. Y aquí pues me gusta mucho recordarles la dulcamara, que la materia médica homeopática nos dice que es muy útil, que la encontramos en R48. La dulcamara es muy útil en bronquitis, en la tos empeorada con el frío y en la tos espasmódica. Y quiero recordarles que la tos espasmódica es causada, hay una enfermedad que causa tos espasmódica que llaman tos quintosa, que es la tosferina o el síndrome coqueluchoide. Y esas enfermedades también se confunden con la bronquiolitis y a veces incluso repiten, y no es que repitió una tuberculosis o un síndrome coqueluchoide, sino que es que el paciente tiene una hipersensibilidad de la vía aérea, tiene un síndrome de broncoobstrucción recurrente, y es interesante utilizar componentes o medicamentos que tengan esta cepa homeopática justo por este perfil tan hermoso que tiene y que nos puede ayudar tanto en el tratamiento agudo como en la prevención. Entonces, tenemos que entender que ya en este caso, en el síndrome broncoobstructivo recurrente, tenemos que ir un paso más allá para evitar que el paciente recaiga. Y si recae, que recaiga de una manera, de un modo menos intenso, y una fórmula inmunoestimulante con vitamina C, con selenio, con zinc, con taurina, con echinacea, entre otras, puede ser bastante importante para usar con nuestros pacientes, además de un medicamento biológico que tenga dulcamara, por ejemplo. Ya para ir terminando, cuando hablamos de asma, además del tratamiento que hemos comentado cuando hay crisis asmática en la parte aguda, estos pacientes nosotros siempre hemos de mirar el control ambiental. Y cuando hablamos del control ambiental, hablamos de los alergenos
y hablamos también de los alimentos, de los alergenos en el aire, en el ambiente y los alergenos que se consumen. Como estrategia homeopática, homotoxicológica de medicina bioreguladora, pues efectivamente todo lo que hemos hablado del enfoque agudo en crisis, sobre todo teniendo en cuenta que haya belladona en el medicamento en cuestión, un enfoque antialérgico, por ejemplo, utilizando fórmula de Nosodes, que ustedes tienen acceso a una fórmula de Nosodes, me parece que es muy importante que la tengan presente, sobre todo si hay alergenos reconocidos, un enfoque inmunomodulador, por ejemplo, con una fórmula ortomolecular, pero particularmente en esos pacientes que nacieron prematuros, que nacieron por cesárea, que no recibieron leche materna o que recibieron poca leche materna o que han tenido infecciones a repetición y han recibido previamente muchos antibióticos. Quiero que tengan presente el uso de probióticos. Los probióticos son bastante importantes en el caso de los pacientes que tengan crisis asmática. Tengo pacientes, no son muchos, pero tengo pacientes que solo con utilizar probióticos, un probiótico bueno, como que ustedes conocen, que a ustedes se les ofrece, solo con un probiótico bueno puede mejorar. Tengo pacientes que solo con probióticos se han controlado y aún curado del asma, porque suspenden el probiótico después de unos 3 a 6 meses, que es el tiempo que yo lo uso, y el paciente no vuelve a tener crisis asmática. Y obviamente, pues en un enfoque bronquial específico, recordar medicamentos que tengan brionia, que es bastante interesante en la tos irritativa y que lo podemos ver representado en estos medicamentos que tenemos aquí como R43 y R48. ¿Y qué sobre las gripas y el COVID-19 en los niños? Pues el COVID-19 la mayoría de las veces en los niños no es grave. Sin embargo, gracias a que el COVID-19 ha tenido mutaciones y gracias a que son muchos los casos reportados a nivel mundial, pues el COVID-19 ha cobrado la vida de ya varios niños alrededor del mundo, pero la mayoría de las veces COVID-19 y la gripa son una misma cosa, se parecen, son bastante similares. Quizás en los pacientes adolescentes, en los jovencitos después de los 10, 12 años, el COVID-19 sí tiene un perfil sintomatológico muy parecido al del adulto y unas consecuencias en ellos bastante interesantes, como por ejemplo pérdida del olfato, como pasó con mi hija, que tuvo una afectación del olfato. Pero ojo, la neuroinflamación que genera el COVID-19 residualmente puede llevar al traste de la vida del paciente. En Medellín, Colombia, se presentaron 2 casos de niños, de jóvenes de 16 años que como consecuencia de COVID tuvieron una neuroinflamación tan importante que entraron en depresión, en una depresión tan severa que tuvieron intentos suicidas. Entonces no es para tomarlo a la carrera. ¿Qué podemos hacer? Recordar que las infecciones respiratorias, las gripas, por la Organización Mundial de la Salud, dice que son IRA, no neumonía. Y recordemos que podemos tener un enfoque tradicional ante una gripa, ante una infección respiratoria, esperando y dándole agua y acetaminofén al paciente, pero hace unos 5 años, 6 años aproximadamente en Colombia, en Bogotá, hicieron un estudio con diversas cepas homeopáticas, tanto simples como compuestas, y encontraron que los pacientes, por eso pongo aquí HH versus OMS, y en un tratamiento con medicina bioreguladora, los pacientes que tenían el tratamiento de la OMS más medicina bioreguladora tenían acortamiento de los síntomas y menor severidad. Por lo tanto, la recomendación es que siempre que haya gripa, en la mayoría de las veces, utilicemos la terapia bioreguladora con alguna de estas estrategias, por ejemplo, como la que tenemos aquí en pantalla, para los pacientes que tengan esta sintomatología. La precaución es el pilar. Y para prevenir las infecciones hoy en día, repito, yo recomiendo a mis pacientes con mucha frecuencia un inmunoestimulante complejo, un compuesto homeopático y o un
un inmunoestimulante ortomolecular, como el que ustedes ven aquí en pantalla y que acabamos de comentar, que tiene una dosis interesante de vitamina D, tiene una dosis interesante de vitamina C, además de otros componentes que son inmunoestimulantes muy claramente definidos por la medicina actual. Terminando con esto, entonces, les quiero decir que el microbio, cuando se trata de enfermedades, no es nada. El terreno lo es todo. Eso lo dijo Claude Bernard, y el señor Luis Pasteur peleó con él durante toda su vida diciendo que el microbio era todo y que el terreno no era nada, y al final de sus días, parece ser, según los historiadores, Luis Pasteur le dijo a Claude Bernard: usted tiene la razón. Y yo creo que lo más importante es que nuestros terrenos estén bien alimentados mentalmente, nutricionalmente y con soporte biorregulador y ortomolecular, según lo que hemos hablado en la conferencia de hoy. Y esto es lo que les quería decir. Quedo a disposición, José, de cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias por prestarme atención a todos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Vamos a dar lectura. Bueno, antes de nada, mencionarles a quienes deseen, pues, hacer preguntas, pues, tienen en la parte inferior de la plataforma un icono que está con el nombre de preguntas y respuestas. Es ahí donde se deben desarrollar cualquier pregunta que deseen realizar. En este caso, doctor, por el momento tengo dos preguntas. La primera: un paciente con tímpano perforado, le extraen las amígdalas por error y luego le hacen la timpanoplastia. Está presentando alergias variadas y diversas, dolores del oído, operado. ¿Cómo se manejaría? ¿Cómo se manejaría ese paciente? Así es. Bueno, yo creo que aquí me faltan de pronto algunos datos. Esos pacientes que tienen otitis media recurrente, que han tenido perforación del tímpano, que lo operaron de las amígdalas, quizás la intervención quirúrgica para ese paciente no sea la operación de las amígdalas, sino de las adenoides. Pero desde la medicina biorreguladora podemos ayudarle al paciente disminuyendo el contacto con alergenos que pueden ser causantes de la inflamación persistente de la vía aérea. Puede ser una intervención a tener en cuenta, número uno. Número dos, utilizar estrategias antiinflamatorias, como les dije ahora, con algún compuesto o algún medicamento que tenga belladona, como los compuestos de Rekebeck, que los tiene. Número tres, inmunoestimular a ese paciente. Probablemente ese paciente necesita una inmunoestimulación que puede hacerse con intervenciones ortomoleculares, como acabamos de comentar. Número cuatro, ese paciente puede necesitar una intervención con probióticos. Esos pacientes casi siempre tienen dificultades en la parte digestiva, porque cuando el probiótico ayuda a inmunomodular, la respuesta puede ser mejor. Realmente ese paciente sí tocaría es como mirar más el intríngulis de la historia, porque creo que faltan cositas en la historia. Por ejemplo, efectivamente, si tiene hipertrofia de adenoides, por ejemplo, si tiene reflujo gastroesofágico asociado, por ejemplo, cuál es la edad del paciente. Entonces creo que es interesante que las estrategias de medicamentos biológicos que Escoya nos ofrece sean utilizados, y sé que les puede ir bastante bien, porque una de las ventajas que tienen la mayoría de los medicamentos que acabamos de hablar, vuelvo y repito, es que tienen muchos de ellos tienen calcáreas, y las calcáreas son muy, pero muy buenas cuando hablamos de este tipo de problemas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta: ¿qué recomendación nos puede dar para fibrosis pulmonar en pacientes con COVID? Bueno, la fibrosis pulmonar ya es un problema bastante grave. Yo pienso que esos pacientes necesitan nuevamente una intervención antiinflamatoria y anticicatrizal. Por lo tanto, eh, tener en cuenta lo que acabamos de decir con respecto a la antiinflamación, y tener presente, hay un medicamento que a mí me gusta mucho, que ustedes tienen, se me acaba de olvidar, que es el que se utiliza para la obesidad. Recórdame cuál es.
El Versicolin R59. El R59. El R59 tiene un perfil antifibrótico muy interesante y yo creo que ese biológico puede ser bastante útil. No son las únicas intervenciones en pacientes con fibrosis pulmonar. Recordemos que esos pacientes están inflamados y también necesitan uso de dosis altas de omega 3. Cuando hablamos de omega 3 no hablamos de la grasa, de la cantidad de omega 3 que dice la cápsula, sino la cantidad total de DHA y de EPA en total, y que ojalá sean por encima de 2 a 3 gramos al día en total. Esos pacientes, como necesitan una relajación de la vía bronquial, el magnesio también puede ser muy interesante. Y en ese orden de ideas, hacer una fórmula ortomolecular con quercetina, con cúrcuma, con magnesio, puede ser bastante interesante para ayudarles. Y hay otras intervenciones que en Ecuador no me acuerdo si las hay. Yo utilizo una molécula que se llama Orisol Enzym 4, que es bastante buena, que por el interno les puedo asesorar para ayudarles, que puede ser bastante interesante en disminuir la respuesta inflamatoria y cicatrizal de esos pacientes. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Me podría ayudar a su experiencia el mejor probiótico que se puede utilizar en niños? El mejor probiótico en términos generales son los multicepas. Número 1, los multicepas por encima de los de una sola cepa. Número 2, que sean preferiblemente encapsulados, aunque ahí las posturas cambian de laboratorio a laboratorio y de recomendación a recomendación. Unos hablan de cápsulas, otros hablan de sobres. Pero en general los que sean multicepas y que ojalá las cepas tengan nombre y apellido para el uso del paciente. Y número 3, pues con la que el paciente le vaya bien, porque hay pacientes que mejoran más con unos que con otros, porque depende del perfil inmunológico que necesitemos en cada uno. De probióticos estamos en pañales en el mundo, porque recuerden que tenemos un número de familias de probióticos en el intestino que van desde 1000 familias hasta 10.000 familias en el tracto gastrointestinal de una sola persona. Y hoy en día, si acaso hablamos de 100 o 200 cepas que apenas estamos conociendo. Entonces, probióticos multicepa, encapsulados, pues en cápsulas preferiblemente que sean gastroresistentes y usarlos preferiblemente, en mi experiencia, a la hora de la cena después de comer, y que tengan nombre y apellido. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿En cuántos ml de solución salina se mezclan las ampollas para nebulizar o utilizar como spray? Miren, eso depende ya más del arte de la medicina. Yo puedo diluir, por decir algo, para infección respiratoria R1 con R55 y R48, ¿cierto? Y R17. Puedo utilizar esas 5 ampollas en 100 o en 200 centímetros de solución salina, o puedo utilizarla en 500 dependiendo de lo que yo quiera. Es mucho del arte. Yo les recomiendo que hagan una dilución en 100 a 200 centímetros y que hagan nebulizaciones de 1, 2, 3 veces al día cuando se trata de infección y de terapia de choque, 2, 3 veces al día la nebulización, y ya si es para mantenimiento, una vez diaria o una vez cada 2 o 3 días. Cada uno manéjelo como quiera. Lo lindo de la medicina bioreguladora es que se deja, comillas, manipular y acomodar con los pacientes. Acordémonos que no estamos tratando enfermedades, sino pacientes, y cada paciente responde diferente. Acá, bueno, viene una pregunta similar, ¿no? Lo que usted dice, doctor, es muy importante. No hay nada parametrizado para todos los pacientes en realidad. Cada paciente es un mundo diferente. Pero bueno, tomando en consideración esto, hacen la siguiente pregunta. Dice, en su experiencia, en promedio, más o menos, ¿qué tiempo nos tomaría mejorar o sanar completamente la rinitis alérgica o vasomotora tratándolo con medicina homeopática? Es muy variable también. Yo tengo pacientes que desde el primer día que utilizan un medicamento homeopático
se curan, se cuadran. Es más, utilizan una semana la medicación, abandonan el tratamiento y nunca les vuelve a dar nada. Pero tengo pacientes que se demoran 8, 15, 20 días, un mes, 2 meses para controlarse y necesitan de terapia de mantenimiento durante otros 2 o 3 meses antes de suspender. Entonces, nuevamente, es individualizar con los pacientes. Yo siempre, una recomendación que les doy, yo siempre les digo a los papás, sigan su corazoncito, sigan su corazoncito. El médico, siga su corazoncito. Esa intuición es un regalo que Dios nos dio para atender a nuestros pacientes. Y esa intuición es un regalo que Dios les dio a las mamás y a los papás para que ellos hagan tratamientos. Yo muchas veces les digo, este es el tratamiento para tu hijo, pero si en tu corazón sentís que ese medicamento lo tenés que suspender, suspendelo, porque casi con seguridad que se va a curar y casi siempre se curan. Gracias, doctor. Tienen una curiosidad aquí. Preguntan, ¿qué son las calcáreas? Si puede explicar sobre el tema. Las calcáreas son las cepas homeopáticas derivadas del estudio Schussler, del señor Schussler, y que son derivadas del calcio. Entonces, calcárea carbónica es calcium carbónico, ¿cierto? Entonces, todo lo que diga calcárea tiene calcio, ¿cierto? Entonces, calcárea carbónica, que es la más frecuente y la que más me gusta, es una de ellas, pero también le llaman calcáreas a la mayoría de las cepas que vienen de Schussler. Entonces, por ejemplo, se me acaba de olvidar, el ferrum fosfórico también le consideran calcáreas, pero específicamente son calcio, todo lo que tenga calcio. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Qué medicamento se usaría para rinitis con mucho fluido? Bueno, yo pienso que ahí tenemos varias estrategias, varias recomendaciones interesantes. Creo que siempre que hay mucho fluido, hay mucha inflamación, mucho edema. Y creo que todo lo que tenga belladona hay que tomarlo en consideración para el tratamiento, ¿cierto? Las calcáreas también sirven para este propósito. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Muchas gracias, doctor. Y una pregunta, bueno, que no está dentro del tema que hemos tratado el día de hoy, pero hacen la consulta también de cuál sería un tratamiento o qué usted puede recomendar, que sepa se pueden recomendar para la enuresis en niños. Para la enuresis. Exactamente. Bueno, para la enuresis yo le soy muy honesto, mi experiencia en enuresis no es muy alta. Además porque la enuresis tiene un componente emocional muy alto, es un componente emocional muy alto, y yo normalmente para la enuresis sí utilizo más medicina ortomolecular y funcional, más que homeopática. No tengo buena experiencia, no les puedo decir mentiras, pero una cosa sí es muy importante en la enuresis. Si la enuresis nocturna pasa más allá de los 6 años y no hay antecedentes familiares del papá o la mamá de enuresis, entonces sí hay que medicar y probablemente con alopatía. Probablemente la alopatía sí sea incluso mejor, pero siempre yo arranco con medicina funcional y ortomolecular. ¿Listo? Perdón, en ese sentido yo utilizo mucho lo que tenga que ver con que aumenten los niveles de acetilcolina. Entonces el bitartrato de colina en las fórmulas ortomoleculares sería muy interesante utilizarlo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Son esas todas las preguntas que se han realizado por medio de la plataforma. Agradecerle, doctor, infinitamente por su compartir y también a todos los participantes que en esta noche nos han acompañado, ¿no? Nuevamente, gracias a todos. No nos queda más que despedirnos. Muy buenas noches. Gratitud para todos. Bendiciones. Gracias, doctor. Buenas noches.